Profe, ¿con qué fórmula sacamos aquí la aceleración tangencial? Aceleración tangencial, ¿Para sacar una para magnitud que o no es necesites necesario? una magnitud de aceleraciones. No pide, a ver, porque dice que no va a cambiar la velocidad del ave, sino siempre va a ser a 3 metros por segundo. Entonces no hay una aceleración tangencial que les cambie esa velocidad. Ujú. Lo que necesitaríamos analizar es la rapidez del ave relativa al suelo, ¿no es cierto? Entonces, de la rapidez vamos a tener una en X y otra en Y, si puede ser el caso. Y ahí sacamos una rapidez resultante. Sí, pero primero hay que analizar simplemente con movimiento circular uniforme. Y luego le combinan con la velocidad constante hacia arriba. Sí, esta parte del enunciado que dice, se puede modelar con movimiento espiral como movimiento circular uniforme combinado con una velocidad constante hacia arriba. Ujú. A ver, ¿qué valores tiene usted? De la velocidad me salió 10,05 metros por segundo. Ya, a mí también. A mí igual también sí es eso. Ya esa es, ¿qué velocidad? Con respecto al suelo. Sí, la primera, la A. No, esa sería la velocidad circular. Velocidad tangencial, ¿no es cierto? Ah, Profe, eso no sería la velocidad resultante. Y tiene que sacar la velocidad tangencial sacando el ángulo y después ir calculando la velocidad que es con respecto a X. Pero ya no da la velocidad tangencial y dice que es La claro. tangente ya nos da. A ver, 3. para obtener el 10,05, ¿qué fórmula aplicar? Bueno, yo primero saqué la velocidad utilizando la fórmula de velocidad es igual a 2pi por radio sobre el periodo, digamos. Ya, correcto. ¿Esa Esta, velocidad qué es? Esa velocidad me sale 10,05 metros sobre segundo. Ya, correcto. ¿Y Velocidad esa circular. velocidad cómo está? ¿Qué es esa velocidad? La fórmula de qué Velocidad es esa circular. Ajá, esa es la velocidad. velocidad circular. Tangencial. Esa es una velocidad tangencial, ¿no es cierto? Pero no sería la otra, la velocidad tangencial, la de 3 metros. O sea, la otra sí es tangente, pero hacia arriba. Si ven que Claro, dice o sea, que sí, sí, asciende tangencial. verticalmente, o sea, es tangente, pero hacia arriba. ¿Ya? Entonces ahí tienen una velocidad tangencial que es los 10,05, que estaría en el eje X, si quieren llamarle así, o, ¿cómo les digo? O sea, 10,05 tiene un ángulo, digamos. No, ese es tangencial. Ese es tangente, pero en el eje horizontal. Luego tienen la otra que es tangente en el eje vertical. Sí, en el mismo punto, pero en el eje vertical. Ah, y ahí podemos sacar la resultante, entonces. Estos dos. Sí, ahí podemos sacar el resultante. A ver. pero ¿cómo sacamos la otra velocidad si es que no tenemos la aceleración? ¿O con qué fórmula sacamos la aceleración? ¿Con qué fórmula? La aceleración. Con la aceleración centrípeta, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ya, profe, ya ahorita vi la Sí, voy fórmula. a explicarles. A ver, se me fueron. Les voy a compartir ahora esta otra pantalla. Sí. A ver, ahí tenemos un paint, ¿no es cierto? Voy a Sí. hacer un círculo. Tenemos el círculo. De ahí
Una flechita, ya una flecha. No tengo en 3D, pero bueno, a ver. La velocidad que calcularon ahorita es una velocidad tangencial, ¿sí? Que sería esta de aquí. Esa velocidad tangencial que le hace moverse a los pájaros, ¿no es cierto?, en círculo. O sea, dar la vuelta en círculo, ¿sí? A eso debemos tener si hay una velocidad tangencial, también debemos tener una aceleración tangencial, ¿sí? Entonces, esta en negro es una velocidad tangencial que estamos calculando con 2pi por cuestión de fórmula y teoría, ¿no es cierto? 2pi por r sobre el periodo, que el periodo tenemos de 5 segundos. Ya. Luego hemos realizado el análisis de la aceleración. No se ve esto. De la aceleración radial, que siempre va hacia el centro del círculo, ¿no es cierto? Y con eso los pájaros estarán dando vueltas en círculo, ¿sí? Ahora, a ese punto dice que hay una velocidad ascendente verticalmente, pero también es tangencial esa velocidad ascendente verticalmente. Entonces yo les voy a poner como un cuadrado aquí en 2 dimensiones. Aquí, dentro de ese cuadrado, para que se vaya el pájaro hacia arriba, debe subir, ¿no es cierto? Entonces, si yo le grafico estas velocidades en 2 dimensiones, tengo la velocidad tangencial, que le voy a hacer con morado, ¿no es cierto?, que se dirige hacia el centro del círculo, no, pues no es esa. Voy a quitar la velocidad tangencial, que es tangente, ¿no es cierto?, en ese punto. Pero ahí también se genera, y le voy a hacer con rojo para poder darnos cuenta, para que puedan subir los pájaros una velocidad hacia arriba. Sí, esta velocidad hacia arriba que deben tener los pájaros o las aves para que puedan subir. Entonces, esta es la velocidad vertical que tienen los pájaros, ¿no es cierto?, para poder subir, pero de igual manera es tangente en este punto. Vamos. Como empiezan a subir dando círculos, deben tener una velocidad resultante que sea de esa forma. O que le podemos expresar aquí. Sí. Esta. No me deja hacer esto. Esta velocidad resultante, que va a estar en relación de esta tangencial y de la vertical. Hecho, más o menos les he explicado aquí en 2 dimensiones lo que está sucediendo en el movimiento del pájaro. Y los pájaros pues suben verticalmente, ¿no es cierto? Van a estar así, con el mismo radio, sube y sube. Ya, estamos. Sí. Queda 12.84 12.84, ¿qué? metros sobre segundo. ¿Qué cosa, Per? La velocidad de la resultante, El resultante, no. ¿no? A mí me salió 10.49, profe.
Ya, muy bien. 10.5 metros por segundo. A mí ¿Alguien me más? salió 10.92. 10, ¿cuánto? 92. Aquí estamos en quién da más. No, no, Dale, mucho está. 140, 10.9 sí. es mucho. 10.5 ya se acepta, se acepta. A ver, ¿qué dice? Pero, ¿con qué fórmula le saca a la velocidad de esa? Ahí está, profe, ya corregí. Me sale 10.49. Ya, chévere. A ver, vamos a ver. Aquí en este paint que hicimos ahorita, ¿no es cierto? Podemos analizar. Tengo la velocidad tangencial en el eje de las X, la velocidad vertical en el eje de las Y. ¿Cómo sacarían esta velocidad resultante? Pitágoras. Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras. Ahí tienen ustedes la velocidad resultante. Si quieren, mm, para formar el triángulo, ¿no es cierto? Sería de pasarle la velocidad vertical al otro lado, a este punto. Sí, o sea, le pasamos acá y formamos Pitágoras. Aquí tenemos la velocidad vertical, la velocidad tangencial y encontramos este valor de la hipotenusa. Ya, ahí sí, más claro. Sí, profe, sí. Sí, ya un poco aquí con los vectores, hay que ir jugando y echándole análisis. Sí, se me hace más complicado dibujarles, pero bueno, son esos vectores los que tenemos. Listo. A ver, entonces, podemos... ¿Alguien más tiene algún comentario? No, vamos a ver cómo ha sido la resolución de esto. A ver si me espero. Les voy a compartir ahora la pantalla. Bien, entonces esto de los pájaros que se mueven verticalmente hacia arriba. Tenemos el movimiento de los pájaros circular, pero se irán hacia arriba. Vamos a tener un diámetro, un radio de 8 metros, un tiempo que van a dar una vuelta completa en 5 segundos, que va a ser el periodo, y con una velocidad hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, una velocidad que les lleve hacia arriba 3 metros por segundo, pero esa velocidad tiene que ser en el punto de tangencia. Luego, pues con eso podemos analizar hasta ahí la aceleración centrípeta. Una aceleración que les lleve hacia el centro y también podemos analizar la velocidad tangencial que tiene que estar en el mismo sentido de giro de las aves. Entonces, podemos calcular la parte A que nos dice la rapidez del ave relativa al suelo. Es una velocidad tangencial que nos permite hacer el círculo. Esa velocidad tangencial, 2pi por el radio sobre el periodo. Entonces, vean que no es la misma de 3 metros por segundo. Haciendo el análisis de esa velocidad, tenemos 2pi por 8 sobre 5, que es en 5 segundos cumple una vuelta, el periodo.
Con eso, pues nos da un valor de 10.05 metros sobre segundo, que es la velocidad tangencial. Luego podemos analizar la resultante. Para la resultante, pues aquí, como les expliqué, la una es hacia arriba y la otra es horizontal, aplicando Pitágoras. O para encontrar esa resultante tenemos la velocidad tangencial y la velocidad en y hacia arriba, que sería el cuadrado, los 3 metros. Entonces 10.05 al cuadrado más los 3 metros al cuadrado, tenemos la velocidad resultante que tienen los pájaros para irse arriba de 10.5 metros. O 10.49, 10.48, pues ya eso nos da 10.5. O al final 11 metros por segundo, redondeando. Luego la parte B nos dice la aceleración del ave. La aceleración del ave, pues como sabemos la velocidad tangencial, podemos encontrar la aceleración del ave. La velocidad tangencial es los 10.05 que calculamos antes, ¿no es cierto? Que estaba acá con verde, sí, con verde le puse, con azul, esa es la tangencial, y bueno, aquí yo ya le expresé en rojo para aplicar solo movimiento uniforme, y de eso nos queda la aceleración centrípeta de 12.63 metros por segundo. Sí. Luego la parte C nos dice el ángulo entre el vector de velocidad del ave y la horizontal. Bueno, la horizontal o la velocidad horizontal es esta velocidad tangencial y la otra que sería hacia arriba. Calculando ese ángulo, de igual forma, tendremos la tangente del ángulo, ¿sí? Que va a ser BY sobre la velocidad tangencial, que nos queda tangente inversa de 3 sobre 10.05. Y eso nos da un ángulo de 16 grados, 16.62 grados, 17 grados. ¿Estamos? Sí, pregunta. ¿Se lo pudo hacer o no? Entonces aquí tienen que echarle un poco de cabeza, ¿no es cierto? Para analizar los vectores y los ángulos, que no es complicado. Con las fórmulas calculamos velocidad tangencial, que es lo que se pide. Sí. Bien. Entonces, bueno, terminemos por hoy esta parte del círculo y con eso acabamos este capítulo de cinemática. El día de mañana no hay clase por alguna fiesta que tienen ustedes, no sé cómo irán a hacer, pero por fiestas del estudiante hay vacación mañana. Con eso nos vemos el próximo martes. Harán los deberes que están cargados ahí de movimiento circular. Y también pues en el aula virtual les puse unos videos sobre el nuevo capítulo 4, que es las leyes de Newton, en movimientos de Newton. Les recomiendo que vean estos videos que indican las 3 leyes de Newton para poder tener la clase del martes. Y hagan esas páginas de lectura. Sí, eso para el martes. ¿Estamos? Ya, profe. Buenas. Gracias. Los deberes no se atrasarán y cualquier cosa me avisa. Hecho. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Que pase bien, hasta luego. Chao. Hasta luego.